Hola, ¿acompañas al baile? En este vídeo comparto mis consejos que me han servido a lo largo de mi carrera como guitarrista para baile. Soy Tino, vivo en Sevilla desde 1999. Ahí trabajo y vivo como guitarrista flamenco. Desde 2015 trabajo para Online Flamenco grabando clases de guitarra. En este vídeo os explico y doy consejos sobre acompañar al baile. Primero en seco, sin guitarra, y luego con la guitarra os explicaré cómo llevo yo la escobilla de diferentes palos de forma eficaz y veloz, que es lo más difícil, ¿no? Llevar la escobilla rápido. Y por último, os doy un par de ejemplos de cómo aplico la teoría en práctica. Para mí, la tarea más importante que tiene la guitarra es, aparte de mantener compás, evidentemente, es la organización, la estructura. Con la sonanda, con la guitarra, intentamos continuamente crear climas diferentes para distinguir la letra de una llamada, la llamada de una faceta. Dentro de la escobilla también hay diferentes momentos, subidas, cuando da mucha energía, cuando podrías no tocar tanto. Todas esas son cosas que la guitarra tiene una función muy importante, porque si no todo está liso. Si siempre estás tocando a un nivel alto, por ejemplo, de volumen o de información, luego pues no se ve el baile, ¿no? De forma poética lo estoy diciendo, se ve el baile a través de la guitarra también. Entonces, en la alegría, por ejemplo, la letra de la alegría tiene dos partes. La parte de la letra y el estribillo. Con el titirimundi. Eso sería un ejemplo de la parte de la letra que es un estribillo. Pues eso se acompaña diferente. ¿Vale? Se da otro swing. Cuando termina la letra, se mete directamente la faceta o directamente una llamada. Y eso se cambia otra vez directamente el clima. Continuamente estoy apoyando la estructura del baile. Creo que es lo más importante. Luego hay una forma de subtitular los ritmos y el baile con la guitarra, dando importancia a los ritmos, haciendo todo igual. Bajo mi punto de vista hay que tener un poquito de cuidado. A la hora de aprender un baile o si estás al principio de tu aprendizaje como tocador para baile, es interesante porque aprendes muchos ritmos. Tu lenguaje rítmico va creciendo mucho, pero con el tiempo puedes vaciar todos esos ritmos. No hace falta tocar exactamente igual siempre. Sin embargo, siendo flamenco sí hay momentos que hay que estar. Por ejemplo, en la gestualidad o los movimientos. Ahí tienes que acompañar, como un rasgueo, por ejemplo. Pero también puede ser una melodía. Una melodía puede acompañar un gesto también o una vuelta. ¿Por qué? Porque las vueltas y los gestos no tienen sonido. Entonces, cuando tú ves en movimiento un giro y ahí hay un rasgueo, ese giro coge fuerza. Un gesto con la mano, si lo acompañas, ese gesto tiene mucho más importancia. Sin embargo, los pies, ahí no hace falta estar siempre igual, porque ya esos pies suenan por sí mismos. No hace falta apoyarlo todo. Sin embargo, hay tiempos que dan tanto sorpresa, de tiempos sí puedes apoyar. Si termina en el 9, por ejemplo, 7, 8, 9... pues eso, por ejemplo, un ritmo que sí es interesante acompañarlo. Quizás un ejemplo sencillo para los que ya han acompañado mucho, pero para darte un ejemplo, ¿no? De un cierre en el nuevo, pues sí habría que acompañarlo, pero dentro de una llamada, cualquier tiempo, raro o lo que sea, sutil, pues si lo acompañas cosa suelta, tiene mucho más efecto que cuando te aprendes la llamada entera textualmente, ¿vale? Coge detalles que funcionan en general mejor que coger todo. Me gustaría compartir con ustedes la forma en que yo acompaño la escobilla de la alegría o la soleá o la soleá, ¿vale? Porque en verdad los tres lo llevo de forma igual, solamente cambia la melodía, la armonía, pero el mecanismo es la misma. Para ello utilizo el arpegio de índice a anular, tirando, pero articulado, ¿vale? Muy articulado. Y ahora toco la melodía, ¿vale? ¿Vale? Lo hago tan vacío porque podría... Pero si voy muy rápido, que va a ser la cuestión, no llego. Entonces lo sacrifico para coger luego fuerza y velocidad. ¿Vale? Lo hago... Ahora, el arpegio tiene la función de contratiempo. ¿Ya? Hay que sacarlo con claridad y con volumen.
¿vale? Ahora pues sobrevuelaría por medio. Va un valseado a un 3x4, ¿vale? Pero eso es lo interesante porque acentúa mucho el 1 y por lo tanto el 4, el 7, pero va alrededor de los acentos, 2, ¿entendéis? O sea, el acento está en el 1 en vez del 12. 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? Que es en verdad el carácter de la escobilla, ¿no? La música de escobilla, aunque los bailadores muchas veces empiezan en el tiempo 12, melódicamente la escobilla empieza en el 1 y es interesante, por eso está también... También es el 1, ¿no? 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? Todas esas son melodías que están creadas en el 1 y dan el carácter, por lo tanto, de la escobilla. Entonces, hemos tenido por arriba en mayores. Por medio. ¿Vale? Ahora por arriba. ¿Vale? ¿Vale? O... ¿Vale? Y siempre hago... Si llegas, lo haces así, pero yo prefiero saltarlo para tener fuerza y velocidad, porque eso es lo que requiere. Esas melodías tienen que ir muy rápido de vez en cuando. Y tiene que poder tocarlo con cierta fuerza, ¿vale? Porque si no, se pierde dentro de la violencia de los regeos. Si estás aquí tocando... y no suena, se pegan bajo en el baile, ¿vale? Que por cierto es un buen ejemplo de cómo se puede cambiar el clima, ¿vale? Lo que hablamos antes, estructurar el baile de una llamada. Una forma de cambiar el clima, la misma técnica, pero quédate en el acorde mi. ¿Vale? Ya lo tienes cambiado. Sigo respetando el orden de 2 compases, pero cambio la armonía y eso hace que refresca el ambiente. Si continuamente... Si te quedas continuamente ahí, en esa armonía, es interesante de repente... Y otra vez la melodía. Con esos pequeños trucos lo aplico según los ritmos que me ofrecen la escobilla de la bailadora y estructuro el baile. ¿Vale? Antes dije que era importante que la melodía de la escobilla tuviera fuerza, porque si no hay un desajuste entre lo que es la melodía de la escobilla y los regeos, ¿vale? Pero lo mismo digo de los regeos, en vez de tocarlo muy fuerte, podrías bajarle un poco de volumen y en general ganan en calidad de sonido y el ritmo,
En vez de hacerlo, puedes hacerlo. O no toco. ¿No? A veces, bueno, por supuesto en el tablao cuando hay mucha energía y muchas ganas, pues se me pasa, ¿no? Pero en general lo controlo un poquito porque si no hay un desequilibrio entre la faceta, por ejemplo, cómo puedes tú expresar con fuerza una faceta si acabas de hacer un rasgueo súper fuerte, ¿vale? La calidad de sonido también mejora, ¿no? No es lo mismo y está más nítido, más expresado. No tiene nada que ver con pasión, tocar fuerte, ¿vale? La pasión es otra cosa. O sea que no es señal de que tocas con más pasión, eso es lo que quiero decir. Yo toco con pasión controlando un poco los volúmenes, ¿vale? Es como un compresor natural. Volvemos a la organización, la estructura del baile. Claro, hemos hablado de la escobilla, ¿no? Pero tú no te puedes pegar 5 minutos tocando la melodía de la escobilla. Ya llega un momento que cansa la melodía. Siempre puedes volver, ¿vale? Es muy interesante, da una energía muy fresca cuando vuelves. Lo dejas un rato y de repente vuelves otra vez. Eso siempre se puede hacer. ¿Cómo creo diferentes climas en una escobilla? Siempre intenta ajustarlo a lo que te ofrece la bailadora, ¿vale? Por ejemplo, hace una llamada. ¿Vale? Es un clima radicalmente diferente y es muy sencillo. Ta, taca, ta, taca, ta. Y acentúas los acentos. Y vuelves. Por ejemplo, ¿vale? Luego, por supuesto, los ritmos que ofrecen la bailadora te pueden ayudar, te dan ideas. Un tigre-dum, paca, pues un tigre-dum, tigre-dum. No hace falta hacer tal como hacer. Es suficiente, por ejemplo, lo que decía antes, no hace falta subtitular el baile, ¿vale? Lo mismo es que solamente queda muchas veces más bonito, se abre el baile, se coge espacio y te cansas menos, que también ayuda. Otro ejemplo, un abanico de un compás entero o 2 compases. Vale, te estoy dando ideas. Quizás eso no encaja lo que tú estás haciendo con tu bailadora o bailador, pero son ideas y en verdad son más bien ejemplos de qué es lo que quiere decir en renovar los ambientes y organizar el baile. Si te resultó interesante este vídeo, chequea la plataforma de Online Flamenco donde encontrarás más vídeos de acompañamiento. En la academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hablas español, no te preocupes porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Un saludo y hasta pronto.